Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, con alguien que los argentinos quizás no estén familiarizados, pero estamos con Héctor Guido, uno de los más grandes actores que tiene hoy la escena teatral del Uruguay, que fue además secretario de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cuántos años y en qué intendencia estuviste? Estuve en el periodo 2010-2015 con el gobierno del Frente Amplio, con la intendenta Ana Olivera. Qué historia, ¿no? Qué diferente que está la cosa hoy, ¿verdad? Complicada, ciertamente. Héctor, el Teatro El Galpón, que para los uruguayos en Argentina y los argentinos deben conocer porque ya estuvieron ahora recientemente, el año pasado, un par de años, en el Festival de Teatro de Buenos Aires, es una institución señera en la escena uruguaya. Están cerrados hace 3 meses, ¿verdad? A nosotros, mirá, desde el 13 de marzo que hubo un decreto del Ejecutivo, a nuestro juicio, y creo que es consenso en la sociedad, que fue totalmente prudente, la suspensión del espectáculo público ante el tema de la pandemia. El espectáculo público era realmente un problema, hasta no tener todos los elementos de la realidad sobre la mesa. Estamos cerrados desde esa fecha, desde el 13 de marzo, viernes 13 de marzo. Al principio, como creo que nos pasó a todos, muy confundidos, porque no sabíamos si era por una semana, un fin de semana, si era un tema de funciones y si podíamos seguir en nuestros salones con los ensayos. Pero antes que nada, déjame decirte que, primero, que es un placer y un orgullo estar con ustedes en comunicación. Estamos en un grupo que, no sé, fuimos formados, al menos la enorme mayoría de lo que hoy nos toca gestionar esta institución, desde un ángulo que no tenemos ningún problema en decirlo, desde un ángulo netamente social y político, que sentimos a nuestra América y a todos los problemas que en cada rincón nos sucede en nuestra América como propios. Por eso esto que nos conmueve y nos remueve tanto, trasciende absolutamente la problemática de Galpón. Agradecerte tu presentación en cuanto a lo personal, pero vuelvo a insistir que nuestro fundamento siempre ha sido colectivo. Y bueno, como te decía, lo primero fue hay una resolución real de una provisión del espectáculo público, pero que en pocas horas comprobamos que tenía fundamento científico. Luego fuimos comprobando que era mucho más serio, o que quizás las incertidumbres podían empezar a despejarse, a que teníamos que sí, efectivamente, suspender nuestra actividad colectiva, desde los ensayos, cerrar el teatro, y poner por sobre todas las cosas, defender la salud de cada uno de nosotros. Y hubo un repliegue muy importante, y es la segunda vez que en lo personal veo cerrar el Galpón. La primera fue en el año 76, cuando la dictadura, luego del golpe fascista que tuvimos aquí en Uruguay y que tuvo de forma sistémica toda América Latina, con en diferentes épocas, pero que los padecimos todos. En el 73 fue el golpe y en el 76 vinieron por el Galpón, obviamente una institución que ellos reconocían como un emblema de la izquierda y representativa de los intereses populares. Fuimos declarados ilegales, nos cerraron, proscribieron nuestra actividad, persiguieron a nuestros dirigentes, se quedaron con todos nuestros bienes, nuestras salas. La sala fundacional de Galpón, de la calle Mercedes y Roslo, el Galpón, lo que llamamos el Galpón, creo que para todos nosotros se puede entender. El Galpón era una pequeña barraca de techo de chapa, muy precaria, ahí se fundó el Galpón, por eso se llama así. Bueno, esa
no la pudimos recuperar nunca más. Y luego usurparon con la sala 18 de julio que tenemos en la principal avenida nuestra, comprada con un esfuerzo enorme a nivel popular, con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales, bueno, y por supuesto de todos los artistas. Se compró en base a una hipoteca también ese inmueble, que pasó a ser expropiado por la dictadura en ese momento, y bueno, se destruyó, prácticamente se desmanteló todo el equipamiento técnico, desapareció todo nuestro archivo, nuestro vestuario, nuestros dirigentes fueron al exilio, otros pasaron a estar presos, y bueno, algunos los que eran muy jóvenes en aquel momento, más o menos fuimos viendo si la realidad nos permitía integrarnos a lo que llamamos la resistencia, y por suerte sí, pudimos pasar aquel periodo resistiendo, al menos más allá de lo que es las angustias del exilio o la prisión, ¿verdad? Bueno, o sea que ¿no? la historia marca también. ¿Vos estabas enfrente cuando viene las Fuerzas Armadas al local? Sí, en aquel momento yo era sereno y hacía la limpieza del teatro en el horario nocturno, era sereno, y bueno, me tocaba toda la limpieza de la parte superior del teatro, donde ensayábamos. Y bueno, cuando retorné luego de mi tarea, no entendía mucho porque veía que una cocina se iba yendo por una puerta y con mi mate y mi termo arriba, y que se iba mi mate y mi termo, no entendía bien qué estaba pasando. Y bueno, la estaban sacando gente del ejército que se estaba llevando una heladera, una cocina, y empezaban a llevarse todo. Pero me quedó esa imagen, y además muy confuso, porque nosotros habíamos esperado, sinceramente, habíamos estado preparados para este golpe de la dictadura previamente, o pensábamos que había pasado ya el momento en el cual nos iban a golpear, o sea que no, sinceramente no fue esperado. Pensamos que ya había pasado ese momento, y bueno, las angustias de que llegara la clausura no eran, no, en ese momento pensábamos que ya habían pasado el momento, de que ellos habían optado por dejarnos, entre comillas, libremente seguir funcionando con las restricciones que toda la cultura tuvo, por supuesto, ¿no? Que era la letra que hacías, la obra que hacías, pasar por la censura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, yo viví ese momento terrible del cierre de Galpón, y cuando a los pocos días de que tuvimos que cerrar el teatro por la pandemia, y yo regresé, no fui yo solo, por supuesto. A muchos nos pasó de ver ese teatro con poca luz, con las puertas cerradas, y nos hizo acordar mucho este segundo cierre con otro enemigo, por supuesto, que en algunas cosas tiene algunos elementos similares, pero que por supuesto son en líneas generales muy, muy diferentes, en un contexto totalmente diferente. Ante la expansión local de la epidemia de coronavirus, muchas actividades se han visto afectadas. Pocas fueron prohibidas por decreto desde el primer día de la declaración de emergencia sanitaria. El sector cultural vive la peor parte de las consecuencias de la crisis del COVID-19. Nuestras instituciones culturales están en riesgo de muerte. Sin público, sin actividad y sin saber por cuánto tiempo. La Federación Uruguaya de Teatros Independientes, durante 73 años, ha luchado en forma ininterrumpida, aún en momentos muy oscuros, por la cultura de nuestro país. Nuestra federación, integrada por 27 grupos de teatro independiente que funcionan como sociedades civiles sin fines de lucro, reúne a más de 600 artistas. Y representa alrededor del 60% de las salas teatrales existentes en Montevideo.